Hola, sean bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta oportunidad vamos a trabajar con bases de datos y aquí les quiero explicar cómo devolver de una consulta ese resultado de la consulta en formato JSON, ¿sí? Es decir, la lista parseada en JSON para poder trabajarla al otro lado, es decir, con algún tipo de lenguaje como JavaScript o por ejemplo cuando estén escribiendo sus APIs, pueden hacerlo de una manera más simple. Entonces, vamos a empezar de lleno con este tutorial. Como ves, tengo el Workbench abierto. Recordemos que estamos trabajando con MySQL. Aquí tenemos una base de datos que se llama Developers y tenemos la tabla de lenguajes. Ahora, si yo ejecuto esta consulta, vemos que tenemos unos lenguajes y ahora lo que queremos hacer como tal es devolver estos lenguajes en formato JSON. Entonces, como primer paso, vamos a hacer un select. Vamos a utilizar la propiedad JSON, que es importante que lo escriban en mayúscula, guión bajo, object, y este JSON object lo que va a hacer es recibirnos eh, unos parámetros. El primero es la clave y el siguiente sería el valor. Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero definir el lenguaje, que lo estás viendo aquí, como clave, y el valor sería la columna lenguaje, que aquí está, lenguaje. Entonces, si ejecutase esto, no va a funcionar. ¿Y por qué crees que no va a funcionar? Porque nunca le he especificado la tabla en la que quiero traer esa información, esa data. Que si se fija, es la tabla de lenguajes. Vamos a especificar y vamos a ejecutar esta consulta. Ahora, como ven aquí hay un error, pues básicamente nunca le hemos dicho qué base de datos usar. Entonces, para esto podríamos hacerlo de la siguiente manera: base de datos punto la tabla, y con eso bastaría para que nos funcionase. Ahora, como ven, aquí tenemos un objeto el cual tiene como clave lenguaje y como valor pues tiene cada lenguaje que hemos visto anteriormente. Pero vamos a complicar esto un poquito más. Vamos a decir que queremos la fecha de creación como otra clave y vamos a definir la columna, que si se fijan, la columna también sería fecha de creación. Vamos a ejecutar esto. En dado caso de que ustedes no quieran utilizar esta sintaxis, utilizarían acá use y el nombre de la base de datos, que en mi caso es developers. Vamos a ejecutar esta consulta. Posteriormente utilizamos esta sin especificar la base de datos y ven que funciona, con la diferencia de que acá pues se agregó la fecha como tal. Por último vamos a poner el ID del lenguaje para que lo vean y lo entiendan más claro. Vamos a decirle que queremos el ID del lenguaje y con eso estamos armando un objeto, con la clave, valor. No se les olvide. Ejecutamos esta consulta y aquí vemos que tenemos los lenguajes. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos un problema, un pequeño problema, y es que básicamente estos son varios objetos, ¿sí? Tenemos muchos objetos que deberían estar guardados en un arreglo, ¿sí? La idea es crear un arreglo de estos objetos para poder trabajarlo al otro lado, en un lenguaje de programación, llámese JavaScript. Entonces, aquí lo que haríamos básicamente sería utilizar eh,
utilizaríamos JSON guión bajo array, todo en mayúscula, agg, y abrimos paréntesis. ¿Y de dónde pensarían que cerramos el paréntesis? Ustedes están pensando aquí donde me marca el error, pues están en lo correcto y vamos a ejecutar esta consulta. Procedemos, seleccionamos y ejecutamos. Aquí tenemos un error, nos dice que JSON no existe esta función. Hemos escrito algo mal, permítanme revisar. Y bueno, continuamos. Aquí revisando la sintaxis me encuentro, les voy a compartir lo que encontré. Ejecutamos y vemos que no nos reconoce esta función. Básicamente aquí hay un espacio y este es el error. Aquí tenemos, ejecutamos y vemos que nos muestra una cadena. Esto es un string, ¿sí? Aquí volvemos un string. Quiero que lo tengan presente. Aquí vamos a copiarlo. En mi caso tengo un poquito de afán, entonces vamos a utilizar el navegador. Yo quiero limpiar esto. Bueno, abrimos otra pestaña, F12. Accedemos a la consola. Ustedes pueden utilizar el navegador de su preferencia. En mi caso trabajo con Firefox Developer, pero pues ustedes pueden definir su navegador. Por ejemplo, voy a declarar una variable que se llame x, le voy a decir que es igual a esta cadena, copiamos esa fila, pegamos y si se fijan vamos a imprimir a x. Yo le digo x, me está mostrando su valor, aquí lo tenemos. Muy seguramente ustedes conocen esto, es un arreglo con varios objetos y vamos a poder parsear esto para después iterar. Entonces vamos a declarar otra variable que se llame, por ejemplo, parse x, y aquí vamos a decir JSON.parse, abrimos paréntesis y enviamos la variable que acabamos de crear, que es x. Entonces vamos a decir que me muestre parse x y aquí ya tenemos un arreglo. Si se fijan, tenemos un arreglo con 14 posiciones. Entonces, ya teniendo un arreglo, ustedes podrían iterarlo y trabajar de la manera en la que ustedes pues necesiten. Básicamente esto era todo lo que quería compartir con ustedes. Espero que hayan entendido. Si tienen preguntas las pueden dejar aquí en la caja de comentarios, y en el siguiente tutorial vamos a utilizar este video, vamos a complicarlo un poquito más, y si quieren que haga un video tutorial utilizando este conocimiento para un endpoint en alguna API, pues pueden dejar aquí en la caja de comentarios. Muchas gracias.